Selección de procesos de tratamiento, considerando las condiciones socioeconómicas de la comunidad. Para construir una planta potabilizadora, se deben seleccionar proyectos de tecnología apropiada para la capacidad de los recursos locales, de tal manera que puedan ser construidos, operados, reparados y mantenidos eficientemente. Comenzamos con la fase predictiva, que considera el análisis de las condiciones involucradas en el proceso de selección, considerando las características socioeconómicas de la población, los recursos locales con los que se cuentan, los posibles procesos de tratamiento del agua, la capacidad del sistema planeado, la calidad del agua de la que se dispone y la preselección de los procesos. Continuamos con la fase evaluativa, que contempla el análisis de costos, que no es más que el estudio de factibilidad, y la selección final de los procesos, que es la etapa final en la que se estudian las diferentes alternativas planeadas y se selecciona la más ventajosa. En el siguiente esquema podemos observar cuáles son las etapas de la fase predictiva y la fase evaluativa, siendo estas los datos, el perfil de la comunidad, la factibilidad de procesos y la selección preliminar, y la estimación de costos y la selección final de los procesos. Según la metodología, primero debemos contemplar los factores tecnológicos sociales, los cuales nos brindarán el nivel tecnológico social del lugar, seguido de los recursos locales, que nos mostrarán la disponibilidad de los recursos. Los datos demográficos nos permitirán predecir la población futura y la calidad del agua. Estos, en conjunto, nos determinarán los posibles procesos a utilizar, permitiéndonos preseleccionar los procesos, analizando costos para al fin seleccionar el proceso más adecuado. En el siguiente cuadro podemos visualizar algunos de los criterios de selección de procesos de tratamiento de agua, considerando la zona como urbana o rural. Nos permitirá definir el tipo de planta más viable según las turbiedades y el tamaño de las partículas encontradas en el agua. Proceso constructivo de una planta potabilizadora. Comenzamos cuantificando el gasto del proyecto, determinando las dotaciones de acuerdo al tipo de clima, el nivel socioeconómico de la población y el periodo de diseño para el cual se planea la obra. Consideramos algunos estudios como el cálculo de gastos, dimensionamiento de estructuras, mecánica de suelos e impacto ambiental y análisis topográfico. Como número 1 tenemos las actividades preliminares, en las que ubicamos el terreno, que ingresamos al área para la construcción de la planta con maquinaria o de forma manual. El desmonte de la zona de construcción del terraplén es el resultado de extraer lo que está dentro del terreno y debe ser retirado. El espalme para la construcción del terraplén. Se trata de retirar una capa de terreno para la eliminación de las raíces de la maleza. El trazo y nivelación. Se marca sobre el terreno las medidas que se han determinado para el proyecto, así como su correcta nivelación. Excavaciones y compactación para formación del terraplén. Son las primeras excavaciones y las más voluminosas para poder formar el terraplén del proyecto. Corte en taludes. Para hacer los cortes se traza una línea en planta a un lado del límite del terraplén sobre el terreno y se corta por fuera de esta línea. Formación del terraplén. Para la formación del terraplén, el material se coloca mediante los mismos camiones en las áreas en donde fue necesario rellenar para después extenderla y compactar en capas. Y cunetas. La construcción de cunetas para el drenaje de la superficie del terraplén. Continuamos con la cimentación del módulo de potabilización. Primero se colocan algunos filtros de arena. Después se compacta el terreno, se afina la superficie y se colocan las plantillas del concreto a mano para evitar la absorción del concreto mayor al calculado. En las plantillas de concreto se utilizan polines de madera para el colado y se vierte el concreto premezclado con la resistencia ya planificada. Continuamos con el acero de refuerzo.
Sobre la plantilla terminada se traza la colocación del emparrillado inferior de la losa de cimentación de dicha zona. Después se ponen las guías para la colocación del acero vertical y el armado de muros interiores del módulo. Continuamos con los presedimentadores, flocuradores y clarificadores, que son algunas de las partes más importantes de la planta potabilizadora. Primero, comenzamos con las excavaciones a mano, seguido de las excavaciones con equipo, para proceder a colocar las plantillas, el acero, la cimbra y el concreto. Continuamos con la estructura del módulo de potabilización. Se coloca el acero y banda PVC en el primer colado de los muros, seguido de la cimbra y el primer colado, que es en toda la estructura, elaborada con la resistencia específica del proyecto. El segundo colado se construye arriba del primero. El tercer colado. En este nivel se emplean vigas de diferentes longitudes para reforzar la cimbra contra la presión del concreto. El cuarto colado, el quinto colado y finalmente el sexto, que es el último en los muros de los módulos. Las estructuras complementarias de una planta potabilizadora pueden ser la caja repartidora, el cárcamo de lodos y lixiviados y la caja de válvulas. Seguimos con las edificaciones auxiliares, que pueden ser edificaciones a bases de marcos, comenzando por las cimentaciones, seguido de la cimbra, la losa de cimentación, la estructura, colocando el acero de refuerzo, las cimbras y los concretos. También en edificaciones a base de muros de carga, nuevamente colocando primero las cimentaciones, seguido de las estructuras. Finalmente, contemplamos los trabajos y las obras complementarias, como los rellenos de las excavaciones en donde se colocaron las tuberías o que rodeaban cualquier estructura, las guarniciones o banquetas que se construyen para delimitar las zonas de tránsito vehicular y peatonal, las bases para pavimento hidráulico, pavimento en vialidades y el cercado perimetral. Estas son, de manera general, las partes y etapas en el proceso de construcción de una planta potabilizadora.